bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a una nueva clase. Nos vamos a divertir y va a ser de mucha bendición. En unos momentos comenzamos. Su grande amor, sentirás su presencia en ti, su presencia en ti y su grande amor. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Comenzamos en unos momentos, hermanos. Me liberó de las cadenas, me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva clase de Epístolas 3. Estamos gozándonos aquí en esta materia del Instituto Bíblico Betsaida, que pertenece al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México. Me presento nuevamente. Mi nombre es David Talamante Ruacho, pastor de la Iglesia Revolt Pentecostés, que pertenece al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y, por gracia del Señor, licenciado en Teología. Así, hermanos, pues para mí es un gusto volver a saludarles. Vamos a optar, hermanos, por esta modalidad de clase diferida nuevamente por dos motivos. El primero es que algunos hermanos no van a poder estar nuevamente este viernes. Tenemos que aplicar la misericordia y el amor y también esperar que ellos puedan seguir su preparación académica y su preparación ministerial. Además de eso, mis hermanos, el tiempo no da para poder resumir tanto las cartas. Les comentaba en las clases anteriores que en un curso normal se llevan hasta 16 clases de 2 horas de cada una de las cartas, pero pues en este caso por la modalidad se tiene que llevar una clase por 2 horas o incluso 2 cartas en esa clase de 2 horas. Entonces, hermanos, vamos a optar también por esta modalidad para sacarle un poquito más de provecho y ustedes pueden ponerla a la velocidad por 2, como les había dicho, para que mientras realizan sus actividades puedan estar tomando su clase. También, hermanos, la forma de tomar asistencia, nuevamente, poner presente en el video y se quedaría a espera solamente del portafolio de evidencias o en su defecto, si no ponen presente en el video, es al momento de entregar el portafolio de evidencias, también cuenta como asistencia. Entonces, hermanos, estas son las dos formas de poder tomar asistencia en su clase y también se requieren sus apuntes, que son su portafolio de evidencia, hermanos. Y al finalizar les estaré dejando un trabajo solamente de esta carta, que son trabajos muy sencillos como lo hemos visto. Ya vimos, hermanos, las cartas del apóstol Pablo desde la prisión, que fueron Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Vimos la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, donde les decía yo que utiliza lenguaje que en el Antiguo Testamento se utilizaba Israel cuando Israel estaba en Babilonia, recordando que en el año 586 a.C., Israel es llevado cautivo y anhelaban regresar a su tierra. El apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros, que anhelamos regresar o estar en la ciudad, en la Jerusalén, en la ciudad celestial, pero mientras estamos en este mundo, nosotros nos comportamos como ciudadanos del reino de los cielos. Y ahora, hermanos, vamos a entrar a esta hermosa clase que es segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia en general. Cualquier duda, ya saben, mis hermanos, me la pueden hacer llegar a través de WhatsApp o incluso por una llamada y estaremos respondiendo esas dudas. Que el Señor les bendiga y bienvenidos nuevamente a esta clase que esperemos que sea de mucha bendición. Ahí les pongo, hermanos, el título: Comentario exegético de segunda de Pedro. Vamos a estar viendo el crecimiento en la gracia, refutación de herejías y la escatología de la segunda venida de Cristo. Esto es lo que nosotros aprendemos en esta carta. ¿Ven? Vamos a ingresar, hermanos. Marco exegético. Siempre comenzamos todas nuestras clases con un contexto histórico e introducción. Vamos a ver, hermanos, este contexto histórico e introducción. Marco exegético, antes de entrar. El autor y testamento final. Se dice, hermanos, que el autor es el apóstol Pedro. Tradicionalmente se dice que es el apóstol Pedro. Esto, hermanos, realmente aplicando una crítica textual, una crítica académica,
no se puede llegar a una certeza absoluta. Son de estas cartas junto con Judas y con segunda y tercera de Juan, son cartas que no se puede llegar a una certeza absoluta. ¿Por qué creemos que es el apóstol Pedro? Principalmente porque la historia de la iglesia así lo ha defendido. Hay algunas personas que han dicho que no, sin embargo, muchos padres de la iglesia dicen o aseguran que tanto primera de Pedro como segunda de Pedro fueron escritas directamente por el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, si se nos pregunta alguna cuestión de confirmación que no deje dudar a dudas de que fue Pedro, no la tenemos, pero por fe confiando en la tradición de la iglesia, decimos que fue el apóstol Pedro. Los destinatarios creyentes de Asia Menor en peligros de ser arrastrados por maestros libertinos y gnósticos primitivos. Aquí, hermanos, tenemos que ser muy enfáticos en un tema. Y es que la primera carta del apóstol Pedro está dirigida principalmente a tener un buen testimonio. Podemos llegar a la conclusión de que esa carta no cumplió su propósito, es decir, la iglesia siguió teniendo dificultades y muchas personas, muchos miembros de la iglesia comenzaron a tener una vida de mucho libertinaje ético. El apóstol Pedro manda esta segunda carta para corregir. La corrección que hace no es una corrección doctrinal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es una corrección ética. Y en esa corrección ética primero enseña sana doctrina. Les he venido repitiendo, hermanos, en diversas ocasiones que para llegar a una correcta ortopraxis, es decir, un correcto andar en la vida cristiana, primero tenemos que tener una correcta ortodoxia, es decir, un correcto creer. O dicho de otra manera, cuando tenemos un correcto creer, una doctrina correcta, eso nos lleva a una práctica correcta. Entonces el apóstol Pedro manda esta carta para enseñar a la iglesia cómo se debe de comportar. Y el concepto clave es la epignosis o conocimiento pleno y experiencial de Cristo frente al falso intelectualismo de la apostasía. El apóstol Pedro básicamente nos enseña que un correcto conocimiento de Cristo está basado en lo que los apóstoles predicaron. Esta carta, hermanos, está cargada de mucha autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque al igual que en primera de Juan, que lo vamos a ver en estos días, les voy a mandar la grabación, se estaban levantando muchos predicadores o incluso algunos obispos, como vamos a ver un obispo de una iglesia, un pastor, un anciano de una iglesia, en el caso de Juan, se levantó y comenzó a predicar cuestiones que no iban con la sana doctrina. Entonces los apóstoles comenzaron a defender la verdad que ellos predicaban, diciendo nosotros no la hemos recibido de segunda mano, nosotros estuvimos ahí. A diferencia de todos los predicadores que llegan a sus conclusiones teológicas a través del propio razonamiento, nosotros no solamente es por el razonamiento, nosotros estuvimos ahí. Y estos, hermanos, es una defensa muy importante para la sola escritura. ¿Por qué? Porque la sola escritura es el principio bíblico de interpretación protestante que dice que nosotros sí nos vamos a estudiar la tradición de la iglesia, estudiamos historia de la iglesia, nos apegamos a algunos concilios de la iglesia, los primeros concilios que son los verdaderamente ecuménicos, pero sobre todo, hermanos, nosotros nos apegamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Es decir, toda conclusión teológica tiene que encajar perfectamente con la narrativa bíblica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no estamos leyendo manuales de teología. La teología que se estaba desarrollando en los primeros siglos no era una teología sistemática, era una teología más dinámica, más orgánica. Ellos lo llevaban a través de la experiencia. Ya nosotros en Occidente pues la comenzamos a sistematizar todavía más. De hecho, los primeros padres de la iglesia no tenían compendios de teología sistemática. Ellos escribían, por ejemplo, del amor y dentro del amor hablaban de la antropología, hablaban un poco de la escatología, hablaban del pecado, de la martiología, pero todo eso dentro del marco del amor, es decir, dentro de un propósito pastoral, ellos tocaban todos los temas doctrinales. Misma cosa que hace el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y también el apóstol Juan, todos los escritores del Nuevo Testamento. Pero, hermanos, lo que le quiero decir es que al tener ellos esta teología orgánica, esta teología de un poquito más
que se va desarrollando a través de la experiencia, nosotros creemos, hermanos, que al leer la Biblia estamos leyendo no solamente doctrina, sino que estamos leyendo el pensamiento de la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque todavía cuando escribió sus cartas el apóstol Pablo, estaba vivo el apóstol Pedro para decir lo que tú escribiste no es correcto, te equivocaste en esto. O, por ejemplo, cuando escribió las cartas el apóstol Pedro, estaba vivo todavía el apóstol Juan para decir te equivocaste en eso, cosa que no sucedió. Pero cuando mueren los apóstoles, ya no quedó ningún testigo ocular para decir lo que ustedes están escribiendo es correcto o incorrecto. Entonces nosotros leemos la historia de la iglesia, pero siempre la traemos a comparación con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento, que básicamente es la tradición de lo que creía la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, nosotros llegamos a esa conclusión de que al leer el Nuevo Testamento estamos leyendo también la tradición de los apóstoles, y la tradición de los apóstoles era que un conocimiento pleno de las verdades centrales del cristianismo nos llevan a nosotros a el conocimiento aplicado correcto. Y además de eso, hermanos, que todas las herejías que surgen de un pensamiento más filosófico o de un pensamiento racional no se comparan con los testigos oculares de la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, quiero compartir con ustedes algo también. Dentro de la bibliología, que es el estudio directo de la Biblia y cómo se fue formando el canon, nosotros encontramos 4 conceptos que quiero compartir con ustedes. Es el concepto de homologumenos, antilegomenos, pseudoepigráficos y apócrifos. Estos 4 conceptos, hermanos, se aplican para toda la literatura del mundo antiguo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los homologumenos, o la literatura homologumena, es la literatura que siempre estuvo dentro del canon. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Torá nunca estuvo en discusión. Todos los escritos de Moisés, todo el mundo creía que estaban dentro del canon. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos libros que siempre estuvieron dentro del canon, que son Mateo, Marcos y Lucas. En el caso de Juan, no entra dentro de la literatura homologumena porque algunas personas no los tomaban como libro inspirado por Dios o escrito por el apóstol Juan, porque tiene una cristología muy desarrollada. En el caso, por ejemplo, de Segunda de Pedro, también es literatura que no puede ser homologumena, no se toma en este sentido, porque había personas que no la consideraban como escritura inspirada por Dios. Entonces, ¿dónde cae la literatura homologumena? Es la que siempre estuvo como inspirada por Dios. ¿Dónde cae, hermanos, esta literatura que algunas personas decían que sí y otras que no? Cae en la literatura antilegomena. La literatura antilegomena es literatura que siempre estuvo dentro del canon bíblico, pero algunas personas decían que no eran parte del canon. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, encontramos a los escritos, por ejemplo, de Daniel, los escritos de Isaías, que muchas personas dicen no fueron escritos ni por Daniel ni por Isaías. Siempre fueron consideradas literatura inspirada por Dios, pero había algunas personas que decían que tal vez no. Y es el caso de Judas, por ejemplo, y de Segunda de Pedro. Judas y Segunda de Pedro es literatura que siempre fue considerada inspirada por Dios, pero algunos eruditos actualmente dicen que no. Y también a través de la historia de la iglesia, algunas personas dicen que sería mejor sacarla. ¿Por qué? Porque ven en ellas muchos rasgos de literatura gnóstica o muchos rasgos de ataques al gnosticismo, y el gnosticismo comenzó a surgir después del siglo II, no directamente en el siglo I. Además de eso, de la literatura homologumena y antilegomena, había literatura que se llama pseudoepigráfica. Esta literatura pseudoepigráfica nunca estuvo dentro del canon bíblico, pero había personas que decían que sí debería de estar dentro del canon. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, encontramos libros como Macabeos o como Tobías, que no formaron parte del canon nunca, pero había algunas personas que decían, sí, los judíos los tenían como libros religiosos, deberíamos de meterlos dentro del canon. En el Nuevo Testamento, hermanos, por ejemplo, contamos con las epístolas de Clemente, las epístolas de Policarpo, el pastor de Hermas,
y la literatura, por ejemplo, de el testimonio de los 12 apóstoles. Esta literatura nunca fue considerada parte del canon, pero algunos padres de la iglesia la tomaban también como palabra inspirada por Dios. Y, por ejemplo, muchos eruditos llegan a decir que no habría ningún problema si se saca Segunda de Pedro y Judas del canon bíblico y se meten las cartas de Clemente o el pastor de Hermas. Eso lo dicen muchos eruditos. Y la literatura apócrifa, hermanos, es literatura que nunca estuvo considerada dentro del canon y que nunca estuvo en discusión. ¿Cuál es la diferencia? La literatura pseudoepigráfica tiene cierto respeto, porque aunque nunca estuvo dentro del canon, sus enseñanzas sí se adaptan al canon bíblico, sí son enseñanzas ortodoxas, es decir, de doctrina que pueden ser de bendición. La literatura apócrifa no solamente nunca estuvo dentro del canon bíblico, sino que además sus enseñanzas van en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Y entre ellas están, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro y otras cartas, el Evangelio de la infancia de Jesús, el Evangelio de María, que son cartas, hermanos, que comenzaron a distribuirse en la iglesia primitiva, pero que nunca estuvieron en discusión si podían ingresar o no. Entonces, hermano, está la literatura homologumena, antilegomena, pseudoepigráfica y la literatura apócrifa. Actualmente allí se utiliza la palabra apócrifo para referirse absolutamente a toda la literatura que no está dentro del canon. Sin embargo, eso es en el lenguaje común. Desde la academia, les recuerdo que ustedes son teólogos en formación, desde la academia sí es importante hacer esta distinción de estas 4 literaturas. ¿Y por qué se los explico, hermanos? Porque la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia es literatura antilegomena. Siempre ha estado dentro del canon bíblico, pero algunas personas, incluso eruditos actualmente o algunos padres de la iglesia, la tomaban como que no debería de estar dentro del canon. Pero nosotros, hermanos, como parte de la iglesia histórica, la tomamos como inspirada. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en sí fuera del canon bíblico. Una vez explicado esto, hermanos, pues vamos a sumergirnos un poco más en esta preciosa carta. Vamos a ver, hermanos, la estructura general del libro. En el capítulo 1 encontramos los fundamentos de la vida cristiana. ¿Qué podríamos nosotros? Bueno, es desde el segunda de Pedro, desde el 1.1 hasta el versículo 21. Temas del comentario exegético, o como lo dividen muchos comentarios: suficiencia divina, 7 virtudes de la fe y la certeza profética. Y el enfoque teológico, o para qué nos ayuda, es crecimiento en la gracia y madurez. Además de eso, hermano, encontramos una segunda sección, que es una sección apologética. Esta la encontramos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Encontramos una anatomía de los falsos maestros y juicios históricos en relación a esos falsos maestros. ¿Y cuál es el enfoque teológico? Refutación a la apostasía y la herejía. Y encontramos en el capítulo 3 capítulos que son meramente escatológicos. Va desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 18 y es una refutación a los burladores. Habla acerca del día del Señor y habla acerca de los cielos nuevos. ¿Cuál es el enfoque teológico o lo que nosotros podemos aprender o lo que quería enseñar el autor? La parusia, es decir, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y la esperanza cristiana. Esta es la estructura general del libro Segunda de Pedro, que tiene solamente 3 capítulos. ¿Correcto, hermanos? Si se fijan ustedes, hermanos, no estoy utilizando el enfoque que utiliza, que vimos en la primera clase. ¿Por qué? Porque ese enfoque, hermanos, ustedes lo pueden leer en cualquier libro de estudio, ese análisis o esa división. Sin embargo, yo quiero dejarlos con esto, que es un poquito más académico, más profundo, para que ustedes lo aprendan a ver de esta forma. Capítulo 1 es un capítulo de fundamentos cristianos. Capítulo 2 es un capítulo de apologética cristiana. ¿Correcto? Y el capítulo 3 está enfocado principalmente en la escatología. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a entrar ahora sí directamente en la lectura. Permítanme un momento, hermano, mientras le pongo la lectura. Aquí la tenemos. Dice, vamos a leer la introducción, versículo 1 y 2.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo primero que encontramos, hermano, es esta identificación curiosa. El apóstol Pedro se identifica primero como siervo y después como apóstol de Jesucristo, porque no es una carta de teología sistemática, es una carta pastoral. Y en una carta pastoral tenía mayor peso la palabra anciano que la palabra apóstol. Desde una perspectiva teológica tiene más peso la palabra apóstol, pero desde una perspectiva pastoral tiene más peso la palabra anciano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro está escribiendo esta carta directamente a la iglesia gentil. De hecho, en uno de los versículos dice la segunda carta que les escribo. Y al ser para una iglesia gentil, tiene que ver el lenguaje mucho con las religiones paganas. Y en las religiones paganas se iba subiendo de nivel. Tenían los niveles que eran como iniciados, niveles intermedios, y los niveles más profundos eran los ancianos. Entonces el apóstol Pedro, haciendo este juego de palabras, que es un lenguaje que también se entró dentro de la iglesia, dice: yo soy anciano, dándose una autoridad tanto pastoral como también una autoridad, hermanos, una autoridad teológica o académica. Vamos a continuar. Dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Este solo versículo también es muy hermoso porque en las religiones paganas, que es el contexto donde se encontraba la iglesia a la que va dirigida, había diferentes niveles que se alcanzaban. Y en cada uno de esos niveles se creía que la persona, es decir, el miembro de la religión, iba subiendo a un nivel más importante. El apóstol Pedro rompe con este paradigma y dice: no, yo soy anciano, yo soy apóstol, ustedes son solamente miembros de la iglesia, pero en el cristianismo nuestra fe como ancianos y apóstoles es igualmente preciosa que la vuestra. Entonces, desde aquí vemos, hermano, ya la presentación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esta sola frase también es una frase muy hermosa porque el apóstol Pedro nos recuerda en esta doctrina o en este desarrollo doctrinal de la Trinidad. Nos recuerda, hermanos, no sé si ya se los había dicho en la clase anterior o si lo di en una clase de la licenciatura, no me recuerdo, pero se los voy a repetir. La concepción de la Trinidad, hermanos, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, no es una percepción o un desarrollo académico, es un desarrollo orgánico, es decir, en cuanto a la experiencia. Ellos entendían que estaba el Padre, que es Dios, había aparecido un hombre que decía también ser Dios, pero que era diferente al Padre, pero también era Dios, y aparece la persona del Espíritu Santo, que es diferente al Padre, diferente al Hijo, pero que también es Dios. Entonces, cuando la iglesia primitiva comenzó a tener este lenguaje de llamar al Padre Dios y a Jesucristo Señor, lo hacen en el contexto social en el que se encuentran. La palabra Jurius o la palabra Señor se utilizaba para los césares y para ellos estaban diciendo que eran una manifestación encarnada de Dios, que el César era una manifestación encarnada de Dios. El cristiano comenzó a dejar de utilizar esta palabra Jurius para aplicarla al César y se la comenzaron a aplicar solamente al Señor Jesucristo, dando a entender que Dios el Padre es Dios, pero que Jesucristo es una manifestación encarnada de Dios y que también es Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro dice: tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios el Padre, se los veíamos también en las cartas del apóstol Pablo, se hace esta división en la economía de la salvación. El Padre tiene la elección, el Hijo es el que nos rescata y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Esta es la concepción de la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, las doctrinas acerca del Padre y las doctrinas acerca del Espíritu Santo se desarrollan a través de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, para tener una correcta comprensión, una ortodoxia en cuanto a la teología propia o a la teontología, que es como se le conoce la teología propia, el estudio de Dios, no se puede tomar de la nada. Se tiene que hacer en relación a la revelación que dio nuestro Señor Jesucristo como el Maestro perfecto. Entonces, hermanos, es lo que enseña el apóstol Pedro en estos versículos. Pero vamos ahora, hermanos, en los versículos 3 y 4 se nos habla acerca de la provisión divina y la naturaleza divina.
aquí es muy interesante. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro comienza su argumento hablando acerca de nuestra posición. Y la posición que dice el apóstol Pedro es que tenemos naturaleza divina. Habla de la provisión divina, dice que todas las cosas para poder vivir en la piedad nos han sido dadas por Dios. ¿Cómo le podemos llamar a esto, hermanos? Aquí tenemos la primera parte de la diapositiva, suficiencia en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder a través del conocimiento verdadero. Nuevamente el apóstol Pedro dice, está el conocimiento verdadero, que es la ortodoxia, y está el conocimiento que es influenciado por los otros maestros que son maestros equivocados. Y dice, todas las cosas pertenecen a la piedad, pero esas cosas nos han sido dadas por el divino poder a través del conocimiento. Y el conocimiento es a través de Cristo, por eso nos habla de la suficiencia de Cristo. Y en el versículo 4 dice, Dios nos otorgó promesas inestimables para fundamentar la fe y librarnos de la desesperanza terrenal. Es decir, el apóstol Pedro dice, nosotros estamos, recuerden hermanos que siempre nosotros los cristianos estamos en esta tensión escatológica, el ya pero todavía no. Ya somos salvos por el sacrificio de la cruz del Calvario, pero todavía no somos liberados de todas las cuestiones del mundo, todavía sufrimos, todavía tenemos persecución. Dice Pedro que tenemos esas promesas a través de Cristo. Y el versículo 4b dice, huyendo de la corrupción del mundo para reflejar la santidad y el carácter moral redentor. El apóstol Pedro dice que participamos de la naturaleza divina. En las religiones, hermanos, en las religiones paganas, se creía que cuando una persona comenzaba su caminar en esa religión, comenzaba un crecimiento para ser absorbidos por la divinidad. Es decir, el hombre se comenzaba a alejar de la humanidad y comenzaba a ser absorbido por la divinidad. Entonces la intención que tenían las religiones paganas era a través del conocimiento, a través de la gnosis, llegar a ese nivel superior. El apóstol Pedro dice que a través de Jesucristo nosotros hemos sido también partícipes de la naturaleza divina, pero lo hace desde una perspectiva muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no es que seamos absorbidos por la divinidad para también ser dioses, que esto es una confusión que se tiene mucho dentro del neopentecostalismo. No, lo que nos dice es que somos participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina, lo comienza a explicar a partir de esta base, es santa y es justa. Y si somos participantes de la naturaleza divina, entonces tenemos que ser santos y tenemos que ser justos. Por eso el apóstol Pedro apela a esta participación de la naturaleza divina, que es un lenguaje de las religiones paganas aplicado al cristianismo con una aplicación muy especial dentro de nuestra fe. Dice versículos 5 al 11, que nos habla de 7 virtudes de la madurez, o lo que podemos conocer como la escalera de la santificación. Y vamos a ver, hermanos, cuál es la escalera de la santificación. Dice el versículo 5, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y la palabra fe, hermanos, se recuerda usted que la fe, según la percepción del Nuevo Testamento, es fidelidad. No es algo abstracto, es fidelidad. Añadimos a nuestra fidelidad virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pareciera ser, hermano, que el apóstol Pedro lo relaciona como una escalera que en la cual nosotros no
no es que tengamos que tener la primera para llegar a la segunda, sino que más bien tenemos que irlas añadiendo para poder crecer orgánicamente. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tenemos fe y al mismo tiempo no tener conocimiento. Y decir que tenemos fe y conocimiento, pero no tener virtud. Y hermanos, todas estas atributos que debe de tener el cristiano, en el versículo 8 nos dice para qué son. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es importante, hermanos, ¿por qué? Porque en la percepción de las religiones paganas, el crecer era para ser librados y llegar a ser absorbidos por la divinidad. En la percepción del apóstol Pedro, que es la percepción cristiana, nos dice que todas estas virtudes, todos estos atributos que debe de ir cultivando el cristiano, son para no estar ociosos, para ser cristianos que realmente tenemos un crecimiento y tenemos una aplicación. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí es importante, hermanos, porque la palabra donde dice ciego, en el griego original, da la intención de alguien que no tiene la capacidad de ver, sino de alguien que cierra los ojos voluntariamente. El apóstol Pedro dice que no tiene estas virtudes, que estas virtudes, hermanos, no son virtudes internas, sino que son virtudes que son vistas por el mundo, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor, todas estas virtudes que son vistas por el mundo, dice el apóstol Pedro que el que no las tiene es porque está ciego, voluntariamente se está cegando. Y no solamente es ciego, sino que dice la última parte del versículo, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué hace esta aclaración el apóstol Pedro? Porque la iglesia, hermanos, había comenzado bien. Había entendido que la vida sin Cristo es una vida digna de condenación, pero que hemos sido perdonados. Sin embargo, en su avance cristiano, muchos de los predicadores decían que no importaba la parte ética. Es decir, un correcto conocimiento era suficiente, que no importaba la parte ética, que los cristianos podían comportarse como ellos quisieran. Ese comportarse como ellos quisieran, obviamente los llevaba, hermanos, a comportarse como lo hacían antes. Pero el que se comporta como se comportaba en su vida antes de Cristo, ha olvidado el perdón de los pecados pasados. ¿Por qué? Porque quien entiende, hermanos, que ha sido perdonado es porque entiende que era digno de condenación. Pero quien se comporta como antes lo hacía es porque dice, no era necesario que se perdonaran mis pecados. ¿Por qué? Porque no eran dignos de condenación. Y tan no eran dignos de condenación que los puedo seguir practicando. Entonces, hermano, este versículo el apóstol Pedro lo utiliza. Dice, somos participantes de la naturaleza divina, es decir, tenemos que comportarnos de una manera de acuerdo a nuestro llamado, pero además de eso, quien no lo hace, quien no comienza a cultivar estas partes de su vida cristiana, es porque es ciego voluntariamente y además ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro recuerda que el motivo por el que tenemos que comportarnos dignamente es por nuestra vocación. ¿Se recuerdan ustedes que tanto Pablo como Pedro utilizan este lenguaje, comportarse como es digno de la vocación a la que fuiste llamados, y también por nuestra elección, es decir, por la salvación que viene directamente de parte del Señor? Pero cuando habla en el versículo 11, hermanos, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el apóstol Pedro está haciendo eco de esta pensamiento doctrinal del ya pero todavía no. Ya hemos sido salvos, pero el ser salvos no es un permiso para vivir como nosotros queramos. El ser salvos implica que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, enseñanza de Pablo y enseñanza de Pedro. Y quien, hermanos, un día le entregó su corazón a Cristo, pero no mantiene su vida ética, no mantiene su comportamiento ético, estas son cartas de comportamiento, quien no lo hace, dice el apóstol Pedro, que está en un peligro grande. ¿Por qué está en un peligro grande? Porque si lo hacemos, porque de esta manera, dicho
de forma diferente. Si lo hacemos, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si al hacerlos tenemos esta generosa entrada, al no hacerlo, hermano, implica que no vamos a tener esta entrada. Entonces es importante, hermanos, que entendamos esta concepción ética de la carta del apóstol Pedro. Y es la escalera de la santificación, añadida a vuestra fe virtud, excelencia moral. La palabra virtud tiene que ver con la excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y termina con el amor. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que la carta del apóstol Pedro es una carta ética. Pasamos, hermano, versículos 12 al 21. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pedro en estos versículos 12 al 21. Dice la palabra del Señor: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Está hablando de la responsabilidad ética de la vida cristiana, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados a la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con mis propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro, hermano, hace eco de su autoridad apostólica. Él dice: todos los que les enseñan una doctrina diferente, aquí tengo que ser muy enfático, hermanos, nuevamente, como lo está diciendo el apóstol Pedro también, no está hablando de doctrina en cuanto a enseñanza teológica, está hablando de doctrina en cuanto a aplicación ética. Entonces dice el apóstol Pedro: todo lo que yo les voy a enseñar de la responsabilidad ética, no se las voy a enseñar siguiendo fábulas. Dicho de otra manera, las otras percepciones o las otras perspectivas son perspectivas que han surgido de fábulas. Yo se las voy a enseñar porque yo estuve presente. ¿Por qué? Porque yo estuve presente en el monte de la transfiguración, y también porque mismo Señor Jesucristo me dijo cómo es que yo iba a morir. Entonces el apóstol Pedro apela directamente a su autoridad apostólica, porque él fue testigo ocular. Hay una guerra entre los testigos oculares y los mitos. Y también habla acerca de la inspiración de la Escritura. La palabra profética es más segura como una antorcha en lugar oscuro. Ninguna profecía es de interpretación privada. Santos hombres hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, quiero hacer esta apelación. Cuando nosotros hablamos de sola escritura, la iglesia que somos herederos de la Reforma Protestante, estamos apelando exactamente a esto que dice el apóstol Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las demás denominaciones, todas las que no forman parte de la Reforma, como por ejemplo la Iglesia Católica apela a la doctrina que se encuentra en las Escrituras, apela al magisterio y apela también al Papa y a la tradición. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pedro dice: no puede ser de esta manera, porque la profecía jamás fue de interpretación privada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y ellos hablaron porque el Espíritu Santo se los decía. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pedro apela a esto, está diciendo: toda enseñanza que ustedes tienen que seguir como parte fundamental de la fe tiene que surgir de la profecía, que no ha sido de interpretación privada. Ahora bien, en las demás denominaciones, en todas las que pueden ser involucradas como sectas, hermanos, no es así. Su profecía es de interpretación privada. Porque si vamos y comparamos la enseñanza de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová tienen un magisterio que tienen incluso su propia traducción de la Biblia.
interpretación privada. Cuando vamos a ver a los santos de los últimos días, el libro que ellos toman como el libro del Mormón y la perla de gran precio, no se tuvo acceso a los escritos originales, interpretación privada. Cuando vamos a las definiciones teológicas de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana apela únicamente a su magisterio y a la infalibilidad del Papa. Nadie puede decir que es de manera diferente, incluso con las escrituras. Interpretación privada. La Iglesia Protestante, incluyendo al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, nos vamos siempre a las Escrituras para poder apelar a nuestra enseñanza de vida, nuestra doxología y también a nuestra ortopraxis. Siempre nos vamos directamente a la palabra del Señor y esa es la enseñanza que tiene el apóstol Pedro. Continuamos, hermanos. Aquí pasa al capítulo 2. En este capítulo 2, el apóstol Pedro comienza una exhortación o de advertencia contra la falsa doctrina. Exposición exegética del peligro interno, libertinaje moral, engaño doctrinal y el trágico destino de los falsos maestros. Si se recuerda usted, hermanos, estamos pasando, déjeme regreso, de los fundamentos de la fe a la apologética, en este capítulo 2. De los fundamentos de la fe a la apologética. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí se lo tengo, hermanos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Déjenme cambio la diapositiva. Aquí lo tenemos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Al decir también, está diciendo que hay falsos profetas en aquel tiempo y que habrá falsos profetas después. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí, hermanos, es importante, cuando habla de que negarán al Señor mismo que los rescató, no está hablando de una negación literal de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pedro la apostasía comienza con la ortopraxis. La apostasía comienza con un incorrecto vivir, con una forma incorrecta de ir caminando por el mundo, por la vida cristiana. Entonces, cuando dice que negarán al Señor que lo rescató, es en relación al comentario que les hice hace unos momentos. Una persona que sabe que antes de Cristo sus prácticas o la forma en la que vivía era digna de condenación, se esfuerza por no comportarse igual a través de la presencia del Espíritu Santo, porque entiende que aun cuando ha venido al Evangelio, si se comporta de la misma manera que antes era de condenación, entonces es digno de condenación. Cuando dice que negarán al Señor que los rescató, es porque niegan que fueron rescatados. Con sus acciones, al comportarse igual que lo hacían antes de Cristo, están negando que necesitaban ser rescatados y en automático están negando el rescate, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nuevamente, hermanos, estamos entendiendo que esa blasfemia viene a causa de un mal comportamiento. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no es tarda, y su perdición no se duerme, porque Dios mismo no perdonó a los ángeles. Vamos aquí, hermanos, a leer, aquí se cambió la diapositiva, hasta el versículo 3 solamente, hermanos. Vamos a leer solamente hasta el versículo 3. El apóstol Pedro, hermanos, está diciendo que hubo falsos profetas anteriormente, había falsos profetas en ese momento e iban a llegar falsos maestros más adelante. Ahora, ¿por qué hace la división, hermano, entre falsos profetas y falsos maestros? Porque si nos damos cuenta, la mayoría de las herejías que se encuentran actualmente no vienen solamente de una nueva revelación, sino de una nueva interpretación de la revelación que ya se encuentra. Hay que entender bien esta diferencia. Una cosa es una herejía que viene de una nueva revelación y otra cosa es una herejía que viene por una nueva interpretación de la revelación que ya estaba dada. Entonces la revelación viene por profecía, la enseñanza, los falsos maestros vienen por una mala interpretación de esas profecías. Y ese es el peligro, hermanos, ese es el peligro. De hecho, lo vamos a ver en la primera carta del apóstol Juan, que el problema que tenía la iglesia
o con la que lucha el apóstol Juan, es porque se le estaban levantando muchos maestros que habían malinterpretado los evangelios, habían malinterpretado, no me quiero adelantar, pero habían malinterpretado lo que Juan había escrito en su evangelio. Entonces el apóstol Pedro dice que el peligro más grande no es que haya nueva revelación. El peligro más grande es interpretar de una manera incorrecta la revelación que ya se tiene. Y esto es algo muy importante. Por eso la importancia de preparar nuestra vida y no hablar sobre temas que no conocemos. ¿Por qué? Porque inconscientemente pudiéramos entrar en esta categoría. Infiltración encubierta. Introducen herejías destructoras en secreto, sin dar la cara abiertamente entre la iglesia. Ese es el problema de las herejías, hermano, que se van metiendo encubiertamente, interpretando de una manera equivocada. De hecho, hermanos, aquí es muy importante, no sé cuántos de ustedes ya llevaron la clase de, a ver, permítanme un momento, no sé cuántos de ustedes, hermanos, ya llevaron la clase de hermenéutica y se van a dar cuenta que la hermenéutica nos dice que uno de los primeros puntos de interpretación es que un versículo no puede significar lo que nunca ha significado antes. De otra manera, está hablando lo mismo que el apóstol Pedro, no se puede dar una nueva interpretación a un versículo. Por eso parte de la exégesis es irnos directamente en uno de los últimos puntos a leer comentarios y leer cuál ha sido la interpretación a través de la historia de la iglesia. Y si los grandes eruditos tienen una interpretación diferente a la nuestra, pues déjenme decirle que muy probablemente sea nuestra interpretación la que no está tan correcta. En el versículo 2, en el versículo 1b, nos dice que niegan al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, una denegación del Señor. Ya les comenté, hermanos, que esta negación del Señor que lo rescató es decir, no necesitaba ser rescatado. ¿Por qué? Porque las mismas obras de las que se supone que fui rescatado, ahora las estoy haciendo. Es como un esposo, hermanos, que golpea a su esposa y la maltrata y de repente le meten una orden de restricción, va y le pide perdón al esposo y le dice, oh, perdóname, reconozco que hice las cosas mal, pero de repente cuando le da el perdón, vuelve y la vuelve a lastimar. ¿Qué significa eso? Que aunque con sus palabras dice que realmente estaba arrepentido y reconocía que había hecho las cosas mal, con sus acciones está diciendo que no. Y eso es lo que pasa, hermanos. Hay cristianos que al comportarse de la misma manera como se comportaban antes de Cristo, están diciendo yo no necesitaba ser rescatado. Y motivación de la avaricia, explotan a los creyentes con palabras fingidas para lucro personal y dice su condenación no va a tardar. Pasamos, hermanos, a la siguiente parte. Aquí nos da la certeza de juicio y salvación y utiliza algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Versículos 4 hasta el 10. Dice la palabra del Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian al señorío. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro utiliza algunos ejemplos. El ejemplo de los ángeles caídos, el ejemplo del diluvio y Sodoma y Gomorra, y llega a una conclusión exegética. Quiero ser muy claro con esto, hermanos. Se tiene que tener mucho cuidado al momento de desarrollar nuestros conceptos o concepciones teológicas de versículos que no hablan directamente de un tema. En este caso, el apóstol Pedro está hablando directamente de la ética cristiana. Y todas las concepciones o todos los comentarios teológicos y ejemplos que él utiliza, los utiliza dentro de este marco. Como se están utilizando dentro de este marco, tenemos que tener cuidado de extraer de cuestiones secundarias
perdón, hermanos, doctrina fundamental. ¿Por qué se lo digo? Porque el apóstol Pedro y también Judas hablan de los ángeles caídos y dice que Dios no los perdonó después de que perdieron después de que perdieron su dignidad, dice Judas, o aquí el apóstol Pedro dice a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí el apóstol Pedro está utilizando un ejemplo muy conocido por los cristianos del primer siglo. Recordemos que ellos vienen de una cultura pagana. En la cultura pagana tenían su propia teología, su propio estudio de sus religiones. Y en la concepción teológica del paganismo, ellos creían en el tártaro. El tártaro era como una prisión donde se arrojaban los espíritus malos. Esta no es una concepción judio-cristiana, es una concepción del mundo gentil, del mundo griego, del mundo romano. Y el apóstol Pedro utiliza aquel ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos a los que va dirigida la carta no tenían mucho tiempo de convertidos y como no tenían libros, acceso a una educación cristiana tal cual como nosotros, el apóstol Pedro tiene que utilizar ejemplos de su vida, ejemplos que ellos conocían en su contexto. Y dice, bueno, ustedes conocen el tártaro, déjenme decirles, lo traigo a una explicación cristiana o una aplicación cristiana y Dios no los perdonó. Y si Dios no los perdonó a ellos, tampoco los va a perdonar a ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en la concepción judía como en la concepción gentil, hermanos, los ángeles al principio de la creación pues eran buenos, pero sin embargo caen y se convierten en ángeles malignos. El apóstol Pedro dice, eran buenos, se comportaron de manera equivocada y Dios no los perdonó. No está diciendo que haya sucedido así, está dando un ejemplo que ellos conocían. Y si no los perdonó a ellos, tampoco los va a perdonar a ustedes. De ahí se pasa diluvio. Este es una aplicación más cristiana. Y dice que en aquel tiempo había muchas personas. Y muchos de ellos incluso se arrepintieron de sus obras, pero Dios no los perdonó. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento era después de que ya habían entrado en el arca. Y durante todo el tiempo en el que Noé estuvo predicando, estuvo construyendo el arca, se nos dice aquí que probablemente estuvo predicando y nadie le hizo caso. Ya cuando vieron el peligro que era real, entonces se quisieron arrepentir. Pero como sus acciones eran malas y no se arrepintieron cuando debían de arrepentirse, Dios no los perdonó. De ahí se pasa a Sodoma y Gomorra, donde también nos dice que Dios tampoco los perdonó a causa de sus acciones. Y hermanos, era un llamado de atención muy fuerte. Porque el llamado de atención era, si Dios no perdonó a estos ejemplos que les estoy platicando, tampoco los va a perdonar a ustedes si se comportan impíamente. Pero además de eso, hermanos, es una cuestión de fortaleza, es una doble aplicación. Es una aplicación para decirle, tienen que tener temor, porque si se comportan de manera equivocada, Dios no los va a perdonar, aunque digan que son cristianos y que le entregaron su corazón, porque recuérdense que Pedro está hablando de una ética cristiana, pero por otro lado también el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios salva a los que se mantienen firmes. ¿Por qué, hermanos? Porque en el diluvio salvó a Noé y a su familia. En Sodoma y Gomorra salvó también a Lot y a su familia. ¿Y cuál es la conclusión exegética? Hay dos aplicaciones. Dios no toma por el inocente el culpable, pero también sabe el Señor librar a los piadosos y castigar a los impíos. Esta doble aplicación, hermano, es un llamado de atención a toda la cristiandad en toda la historia. Y aquí quiero profundizar un poco más, hermano, en este ejemplo que le digo de que tenemos que tener mucho cuidado de extraer teología de cuestiones incidentales en la Biblia o de ejemplos incidentales. Es muy propio, hermanos, de la educación del mundo antiguo utilizar ejemplos conocidos. Es como las parábolas, ¿verdad? Las parábolas utilizaban ejemplos conocidos por los lectores para enseñar una verdad espiritual, no respaldando 100% todo el tema de la parábola. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien pudiera decir, Jesucristo utilizó la parábola del sembrador. Pero si somos objetivos, hay mejores formas de sembrar que ir aventando la semilla. Es que Dios no está hablando de eso. Dios está utilizando un ejemplo conocido de aquel tiempo para poder traer una enseñanza. De la misma manera acá, no es que Dios esté respaldando o que a través de las palabras del apóstol Pedro, que realmente eso fue lo que sucedió con los ángeles. Y lo vamos a ver con Judas, que los ángeles se llegaron a las mujeres
a las mujeres de su tiempo, como lo dice una rama de la teología, sino que está utilizando un ejemplo conocido por los lectores para una enseñanza. Y el ejemplo que les puedo poner, hermanos, que yo he puesto en algunas clases en la licenciatura, es como cuando habla del Behemoth y Leviatán. Muchos teólogos dicen que realmente existen tanto Behemoth como Leviatán. Y de hecho, incluso algunos libros de tradición han sacado teología de Behemoth y Leviatán. Pero yo les digo, no necesariamente es así. Dios está utilizando, como palabra inspirada, está utilizando ejemplos de los que los lectores conocían para traer una enseñanza. Y si, por ejemplo, Dios se hubiera revelado al pueblo mexicano, en vez de Behemoth y Leviatán, hubiera utilizado, por ejemplo, el chupacabras, ¿verdad? Para decir, a ese animal que tú le tienes miedo, incluso ese animal tan feroz al que todos le tienen miedo, yo lo creé y estoy por encima de él, para mostrar mi poder. Entonces, pudo haber utilizado, si hubiera sido la revelación en México, el ejemplo del chupacabras, aunque sabemos que no existe, para decir, incluso aquel animal al que todo el mundo le tenía miedo en aquella época, si se hubiera revelado en los 80s o en los 90, yo estoy por encima de eso. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro acá. No significa que podamos nosotros sacar una teología, una demonología y decir, es que hay ciertos demonios que están encerrados en el infierno, en una parte especial que se le llama tártaro, porque el apóstol Pedro está utilizando el tártaro, y si nos vamos al lenguaje griego, esta era la concepción que tenían sobre el tártaro, entonces la podemos traer completa al cristianismo porque la utilizó el apóstol Pedro. No, el apóstol Pedro está utilizando ejemplos que sus lectores conocían para traer una enseñanza fundamental. Y la enseñanza fundamental, Dios no tiene por inocente al culpable, aunque los cristianos se comporten de una manera que no es ética, Dios no los tiene por inocentes, y al mismo tiempo, si nos mantenemos firmes, Dios podrá librarnos de ese momento difícil cuando Dios vaya a castigar a los malvados. Pero continuamos, hermanos. Una vez, hermanos, explicado este punto de la diferencia, ¿verdad?, entre el uso que se le da de forma didáctica y el uso que se le da de forma teológica. El hecho de nombrar algo no necesariamente implica que se le esté dando una carga teológica, sino que se tiene que ver cuál es la intención del autor al leerlo, y en ocasiones es más didáctica. Pues vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra exposición. Vamos ahora, hermanos, a versículos 10 al 22. Retrato moral del apóstata. Aquí nos va a hablar, recuerde que estamos en la sección de apologética. Aquí nos va a hablar del retrato moral de cómo es un apóstata según el apóstol Pedro. Vamos a estar leyendo versículos 10 al 22. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, permítame. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Prometen, porque el que es vencido, por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí, hermanos, pues se nos hace un retrato moral del apóstata, recordando que no está hablando de apostasía académica, de apostasía doxológica, sino más bien de apostasía de práctica, un extravío de la ortopraxis, conducta e insubordinación, y nos habla de la arrogancia y de Balaam. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, siguen el camino de Balaam, amando el pago de la iniquidad. Y aquí, hermanos, más que hablar mal de las potestades superiores en el hecho de insultar, es más bien tener en poco. ¿Por qué? Porque recordemos que Balaam tenía un cierto conocimiento de Dios. De hecho, es muy curioso, en algunos ámbitos académicos se cree que los reyes magos o los reyes sabios que llegaron con Jesús habían tenido una cierta revelación de parte de Balaam, que eran descendientes de este profeta, porque pareciera darnos a entender que Balaam tenía la facilidad o la costumbre de platicar directamente con Dios. No se sorprende cuando Dios le habla, pero él atrevido, decide irse en contra de lo que ya conocía y en la práctica apostatar de su fe. Entonces, es a lo que se refiere, hermanos, que muchas veces cuando, cuando una persona justifica su actuar y lo hace incluso justificándolo con la misma palabra del Señor, no tiene conocimiento, hermanos, de que está hablando mal de las potestades superiores. ¿Por qué? Porque se está atribuyendo palabras que no le corresponden a él, ¿verdad? Recordando que la teología y lo que nosotros hacemos como maestros de la palabra, lo que nosotros hacemos no puede ser una nueva interpretación ni una nueva revelación. Nosotros simplemente enseñamos lo que ya se encuentra en las escrituras y no podemos torcerlos. Esclavitud disfrazada de libertad hace un análisis o una analogía, mejor dicho, entre la esclavitud y la libertad. Prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. Y se van a un proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos parecieran tener una yuxtaposición, es decir, una relación con algunos proverbios, pero también, hermanos, en muchos escritos antiguos se habla de esta misma frase. Era como que una frase muy común que se tenía en aquel tiempo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Recordando que el apóstol Pedro gustaba de utilizar frases y ejemplos seculares, pues también lo trae a colación. ¿Y a qué se refiere cuando dice que su estado viene a ser peor que el anterior? No se refiere a peor en cuestiones de cantidad, porque muchas veces creemos que, por ejemplo, si una persona era alcohólica y le entrega su corazón a Cristo y deja el alcoholismo y sigue tomando, se va a convertir en un alcohólico todavía peor. No necesariamente está así. No, es así porque esta relación de un estado peor no se refiere a su estado propio, sino a su relación con Dios, a su estado en relación con Dios, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y utilizando el mismo ejemplo del apóstol Pedro, no es lo mismo, por ejemplo, que tú te topes a un perro. En aquel tiempo los perros tenían la costumbre de irse a comer en lugares donde se enfermaban y vomitaban y después se lo volvían a comer. No es lo mismo encontrarte un perro que está comiendo en un lugar donde sabes que se va a enfermar y va a comer, que es de la calle, a que tú tomes un perro, lo rescates y luego de repente se te salga corriendo y te lo vuelvas a topar en la misma condición. Es peor, te duele más. Entonces, en relación con Dios, hermano, una persona que no ha escuchado el mensaje de salvación, pues está mal, merece su condenación. Pero en relación con Dios, una persona que fue rescatada de su manera de vivir y después regresa, aunque no sea exactamente la misma condición, delante del Señor está peor. Y por eso es que vemos, por ejemplo, yo he conocido personas que Dios en su infinita misericordia les ayuda a salir del alcoholismo, de la drogadicción, y después se alejan del camino del Señor y se convierten en personas que toman, pero ya no con un alcoholismo per se,
que toman y que no se congregan y que si les preguntan dicen que son cristianos, aunque no vuelvan a la misma condición en cuanto a cantidad, delante del Señor, su condición sí es peor que una persona que no ha recibido el mensaje de salvación. Y básicamente, hermanos, esto es lo que nos enseña el apóstol Pedro en estos versículos hasta el versículo 22. Y pasamos, hermanos, a el capítulo 3. Se recuerda que el primer capítulo son principios cristianos, el segundo capítulo es una apología o preparar a la iglesia contra esos falsos maestros y acusar a los falsos maestros. Ahora pasa a la sección escatológica, los burladores y la parusia. La parusia es la palabra griega para referirse a la segunda venida de Cristo. Capítulos 3 versículo 1 al 7. Vamos a leerlo, hermano, permítame, déjese lo pongo. Aquí lo tengo, hermanos. Capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Recordamos, hermanos, que el apóstol Pedro, la mayoría cree que primera y segunda de Pedro, bueno, que aquí se refiere a primera de Pedro. Y en ambas despierto la exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellos hay serán deshechas. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro nos recuerda, hace primero, hermanos, una exhortación y dice que van a aparecer maestros según sus propias concupiscencias y que esos maestros se van a burlar. En aquel tiempo, hermanos, había dos corrientes filosóficas que eran muy fuertes, los estoicos y los epicúreos. Contra ellos también el apóstol Pablo habla en su discurso en Atenas. Y una rama de los epicúreos, ellos, hermanos, no creían que había ninguna modificación. Ellos creían que el tiempo simplemente iba y seguía, que no había ningún fin. Y por eso pareciera ser que está haciendo referencia a esto el apóstol Pedro y está diciendo, ellos se burlan, porque dicen desde que nuestros padres murieron, todas las cosas están exactamente iguales. Nada ha cambiado y nada va a cambiar. Recordando que para la teología cristiana estamos esperando el día del Señor, estamos esperando la parusia, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se burlaban de los cristianos diciendo, ¿por qué viven una vida diferente? Quieren vivir una vida privándose de los deseos del mundo, de los deseos de la carne. ¿Por qué lo quieren hacer si no hay ningún cambio? Nunca ha habido ningún cambio ni va a haber ningún cambio. Y dice el apóstol Pedro, ellos ignoran voluntariamente y ahora pasa a los epicúreos. Los epicúreos creían, hermanos, que había una especie de ciclo en el cual el universo era formado, llegaba cierto tiempo, había una especie de implosión, todo se quemaba y era formado de nuevo. Y había una especie de implosión, todo se formaba y todo era formado de nuevo. Estos dos pensamientos, hermanos, llevaban a los seguidores de estos pensamientos filosóficos a vivir como si nada fuera a cambiar.
Por un lado decían, bueno, ¿para qué vivimos una vida diferente si nada cambia? No hay ninguna segunda venida de Cristo, no va a haber juicio para los malvados. Y por otro lado, ¿para qué vivimos una vida diferente si todo va a ser destruido y va a regresar a la normalidad? El apóstol Pedro destruye estos dos pensamientos, estas dos cosmovisiones, diciendo, no, es que sí va a haber un juicio, solamente que Dios tiene misericordia. Para él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es una cuestión de relación, sino una cuestión de paciencia. No es que literalmente sea 1000 años, sino es de una relación de paciencia, de que el tiempo se maneja de manera diferente para él porque está fuera de él está en la eternidad, está fuera del tiempo. Y además de eso, que cuando ciertamente, el apóstol Pedro no está diciendo, hermanos, volvemos a lo mismo, no está diciendo que literalmente todo va a ser destruido por el fuego. Está utilizando el ejemplo de lo que creían los estoicos para traer una enseñanza fundamental. Y la enseñanza fundamental es que no todo va a ser destruido. Los malvados van a ser, todo lo que existe, hermanos, la naturaleza va a ser, va a ser destruida, va a haber un cambio, perdón, va a haber un cambio, pero además de eso, hermanos, aquellos que le entregaron su corazón a Cristo van a estar por la eternidad. Ahí está esta diferenciación. Entonces, mis hermanos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro en estos versículos. Está rompiendo con el paradigma de los estoicos y los epicúreos que probablemente se estaban metiendo dentro de la iglesia para decir, no importa cómo vivas tu vida, no importa cómo vivas tu vida ética, no importa cómo te desarrolles éticamente, porque la esperanza que los cristianos están esperando no va a pasar, no va a surgir. Y vamos a continuar, bueno, vamos a leer, hermanos, nuestras diapositivas. Dice, la objeción escéptica, pregunta burlona, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Ignorancia voluntaria, ignoran deliberadamente que el mundo antiguo pereció anegado en agua por la misma palabra de Dios. El juicio por fuego, cielos y tierra nueva, bueno, cielo y tierra actuales, guardados por la misma palabra, reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y la soberanía del Creador, el Dios que juzgó por agua, juzgará solemnemente por fuego. Entonces aquí, hermanos, hay algo que me encanta, y es que tenemos que aprender a diferenciar. La escatología de Pedro no es una escatología teológica, no es para que nosotros formulemos doctrinas teológicas acerca de la escatología del tiempo del fin, sino que lo tenemos que entender a la raíz de la corrección práctica de la ética. Entonces no es descabellado que el apóstol Pedro utilice ejemplos de lo que creían los estoicos o los epicúreos que iba a pasar con la naturaleza para enseñarle a los cristianos no lo que va a pasar, sino por qué tenemos que mantenernos firmes y por qué tenemos que tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque el problema era que estos predicadores que se estaban metiendo en la iglesia decían que no tenía caso que se comportaran de una manera diferente. Vamos a pasar, hermanos, a la siguiente parte, versículos 8 al 13. Dice la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, este es el tema fundamental, hermanos, de esta escatología, que no es una escatología para formular doctrinas, sino una escatología para entender por qué de nuestro comportamiento. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El apóstol Pedro dice, aquellos predicadores los invitan a vivir de una manera equivocada, desenfrenada. ¿Por qué? Porque nada va a cambiar, o si cambia, va a ser deshecho todos. No, dice el apóstol. Para el cristiano entiende que hay cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y donde mora la justicia, hermanos, es un correcto vivir delante de Dios. Y si en aquel momento va a morar la justicia, implica que tenemos que vivir en justicia
desde ahora en este tiempo. Y por eso, hermanos, el apóstol Pedro hace este llamado a un comportamiento ético correcto. Perspectiva del tiempo, 1000 años igual a un día para el Señor. No es una relación de tiempo, sino una relación de paciencia. Paciencia divina desea el arrepentimiento de todos, por eso no ha venido, por la misericordia. Llegada imprevista, va a llegar como ladrón en la noche, es decir, puede ser en cualquier momento. Y la esperanza cristiana, cielos nuevos y tierra nueva. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la tesis, hermano, o el llamado principal de la teología petrina. Y exhortación pastoral y doxología. Llegamos versículos 14 al 18 para finalizar. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por qué? Porque estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva, y cielo nuevo donde mora la justicia, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Aquí, hermanos, perdón, no se lo puse. Aquí, hermano, en estos versículos, el apóstol Pedro pues cierra la carta y nos dice que como estamos esperando aquellas cosas, tenemos que buscar ser hallados sin mancha e irreprensibles, entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, aquí es curioso, hermanos, porque nuevamente el apóstol Pedro apela a que hay muchos maestros que están enseñando cosas equivocadas. Nuevamente, no son profetas que están dando profecía equivocada, son maestros que están interpretando incorrectamente las escrituras. Y ese es un problema, hermanos, porque cuando se pone a querer enseñar a una persona, por eso el apóstol Pablo nos dice que quien enseñe no debe de ser un neófito. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar y puede confundir las escrituras. Lo vamos a ver también en la primera carta del apóstol Juan. Nos damos cuenta de la importancia de tener una correcta comprensión, de utilizar las herramientas de la correcta interpretación para poder enseñar una correcta doxología y poder llegar a una correcta praxis, a una ortopraxis. Y eso, hermanos, es lo que nos enseña el apóstol Pedro en esta segunda carta. Diligencia en santidad, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Reconocimiento de las cartas de Pablo, testimonio del canon neotestamentario primitivo. ¿Por qué? Porque llama escrituras a los escritos de Pablo juntamente con el Antiguo Testamento. Y crecimiento final y gloria. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí, hermanos, antes de finalizar, quiero que veamos que es muy curioso esta doxología del apóstol Pedro, porque es una doxología muy diferente a las doxologías del apóstol Pablo. El apóstol Pablo apela a una adoración al Padre y al Hijo como Dios y Señor, o en su defecto a Dios, al Señor y al Espíritu Santo, como Dios, a los tres. Pero en esta, el apóstol Pedro solamente da alabanza al Señor. En los primeros versículos decíamos que es importante crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque la mayoría de las herejías, hermano, tratan de acercarse al Padre, tratan de acercarse a Dios o a lo que ellos creen que es Dios. Sin embargo, se olvidan de las enseñanzas de Jesús. Si le preguntas a cualquier persona, te va a decir yo creo en Dios, pero muchos te van a decir yo no creo en las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pedro dice, para acercarnos a Dios, lo dice indirectamente en su doxología, para acercarnos a Dios es necesario acercarnos a través del conocimiento de nuestro Rey y Salvador
Jesucristo. Hermanos, esta es la carta del apóstol Pedro a la iglesia, la segunda carta. Espero que sea de mucha bendición. Cualquier duda, hermano, me lo pueden hacer llegar. Si no, no se preocupe, cuando suba la carta de Judas se van a despejar muchas dudas porque son cartas hermanas en cuanto a sus argumentos. Pero por lo pronto, hermanos, quédese con esto. Y simplemente, hermanos, la tarea que le voy a proporcionar quiero que me haga un breve escrito, así rápido con sus propias palabras, de por qué considera que es importante que aquellos que estén al frente tengan un correcto conocimiento del Señor. O en qué corrompe cuando una persona, cuál es el riesgo en una iglesia o una congregación cuando la persona que está al frente no tiene una correcta interpretación de las sagradas escrituras. Y en base a eso, hermanos, si gusta poner también usted que en qué le ha ayudado este caminar cristiano, esta preparación académica en su servicio al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, les amo en el amor del Señor y que quedo ahí pendiente con la siguiente clase. Dios me los bendiga.